bienvenida entonces a esta instancia de formación académico doctoral, en la cual pues vamos a aprender, a investigar a mayor profundidad estos temas jurídicos en este doctorado en ciencia jurídica. Me gustaría ir rápidamente, sí, para poder entrar en materia y comenzar de algunos aspectos que nos interesan respecto de, digamos, el nivel formativo de usted, de la experiencia que tiene laboral, la experiencia académica, para ir dándome una idea del grupo que estamos conformando. Podemos empezar así por el orden que yo los veo aquí: Silvana, Alexis, Giovanni y Juan. Primero Silvana. Ya. Doctor, muy buenos días, compañeros, buenos días. Mi nombre es Silvana Flores, soy funcionaria pública en el área que trabajo, asesoría jurídica. Estoy muy contenta de recibir la materia que usted nos va a impartir y de tener nuevos conocimientos, como ya es conocimiento de toda la institución, me imagino que de su persona también. Nosotros hemos pasado por algunos inconvenientes en el momento de obtener el título de PhD. Por esas circunstancias hemos retomado este camino, que esperamos que con el apoyo de todos ustedes podamos salir adelante. Ok, está muy bien. Y Alexis. Doctor, compañeros, muy buenos días. Soy abogado de profesión, tengo una maestría en Derecho Penal. Actualmente trabajo en el Consejo de la Judicatura y realmente gustoso, ¿no?, de adquirir nuevos conocimientos que nos van a servir para poner en práctica en nuestra vida cotidiana. Ok. Gracias, doctor. Muchas gracias a usted. Vamos con Giovanni. Buenos días, estimado profesor, estimados compañeros. Sí, la expectativa, como dijo Silvana, es grande. Nosotros tenemos una aspiración desde hace mucho tiempo de culminar nuestros estudios doctorales. El instituto nos ha dado esta oportunidad de poder culminar y dar estos pasos que nosotros tenemos establecidos. E igual, soy abogado en libre ejercicio, fui funcionario público, también he sido docente en algunas universidades de mi país y las mejores expectativas, estimado doctor, con la asignatura que tenemos para este periodo de tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Vamos con el compañero Juan Cabrera. Profe, muy buenos días. Mi nombre es Juan Pablo Cabrera. Mi especialización en estudios y en el trabajo fue siempre de derecho civil. Yo ejerzo la profesión, también soy docente y principalmente me dedico a esas actividades, más docente. Ok, está muy bien, está muy bien. Vamos con el compañero Freddy Hidalgo. Gracias, doctor, por la oportunidad de concederme la palabra. Agradecerle a usted, agradecerle al instituto por la oportunidad de continuar con nuestros estudios superiores, que ojalá con la bendición de Dios podamos ya acabar esta meta que nos hemos propuesto. Como se ha indicado, mis nombres responden a los de Freddy Roberto Hidalgo. Soy de la zona centro del Ecuador, de la ciudad específicamente de Riobamba, donde somos creo que oriundos todos. Mis expectativas para este periodo académico es ya culminar con mis estudios. Soy abogado de profesión, soy empleado público, pues ostento el cargo de juez en mi país natal, en la ciudad del Ecuador, en la ciudad de Riobamba, República del Ecuador. Actualmente tengo pocos conocimientos en materia de derecho del trabajo, donde ejercí por más de una década como juez de dicha entidad. Sin embargo, ahora me encuentro ejerciendo el cargo de juez de la Unidad Judicial Especializada de Violencia contra la Mujer y la Familia e Integridad Sexual y Reproductiva de mi cantón. Eso es lo que podría informar. Gracias, doctor. Muchas gracias la apertura. Ok, muchas gracias, Freddy. Muy bonito el espacio de su biblioteca o su despacho. Está bonito un sitio para el estudio, para la reflexión jurídica. Muchas gracias, doctor. Ok, muchas gracias a usted. Y la compañera Solange Silva. Doctor, muy buenos días, ¿cómo está? Me presento, mi nombre es Solange Silva, soy abogado en libre ejercicio. En este tiempo me he dedicado más al derecho constitucional.
Y mis expectativas sobre la materia es más que todo aprender y desaprender lo aprendido y continuar con mis estudios y culminar con lo que hemos iniciado. Eso, Doc. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, sí, muchas gracias, bienvenidos a todos. Y ahora me presento yo, mi nombre es David Gerardo Colina Gómez, soy abogado, graduado de la Universidad Católica del Táchira, magíster en Ciencias Jurídicas, egresado de la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada y doctor en Ciencias Gerenciales de esa misma universidad. Ya tengo bastante experiencia como docente, bien en varias universidades junto con el IESID y todo el proyecto que ellos han llevado en convenio con otras universidades. Hemos dado ya varias asignaturas y varias materias y, hacia el Ecuador, hacia Colombia. Bueno, sí, tenemos algún recorrido importante, un recorrido importante. La idea, bueno, partamos de un principio. Si ustedes han tenido algún problema administrativo, académico, no sé, que les ha dificultado terminar su PhD. Yo sé por referencias, mis amigos que tengo allá en Ecuador, que el ecuatoriano estudia mucho y estudia mucho tanto en el Ecuador como en el extranjero y en algunas oportunidades también pues se generan problemas para terminar los estudios. Eso ha terminado aquí por el IESET, no hay ningún problema, es un trámite, digamos, amigable, está todo correctamente bien desarrollado y el asunto es abordar los aspectos académicos que más que un problema va a ser una satisfacción porque vamos a aprender en ese interés. Entonces, ¿qué quería decirles yo? Vamos a abordar esta materia de derecho internacional, ¿sí? Que es, obviamente, uno la ha estudiado en el pregrado, ¿sí? Ha estudiado en el pregrado en sus dos ramas, sobre todo haciendo énfasis en la más importante de ellas, a mi juicio, digo yo la más importante de ellas porque es la que realmente es internacional, que es internacional público. El internacional privado pues tiene que ver con normas de derecho interno, algunas cosas así, es como una materia mixta, pero ustedes la han conocido, la han estudiado, tienen un conocimiento previo allí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta materia? No sería lógico que ahondáramos, vamos a tratarlo, a hablar de eso, pero no es que vamos a ahondar no vamos a revisar toda la temática, vamos a revisar punto por punto, vamos a hacer actividades evaluativas que conlleven de repente lo memorístico, no vamos a hacer eso. Como estamos en el nivel doctoral, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer uso de nuestras destrezas y competencias investigativas, ¿sí? Yo tengo por allí, es que no sé si lo tengo en este o lo tengo en el celular. Tengo por allí el programa, ¿sí? Obviamente, pero también tengo la propuesta lo tengo aquí, el plan de evaluación, ¿sí? Es que me gustaría empezar conversando sobre eso para pues, estar claros en ese sentido. No sé si les parezca. Estamos claros en ese sentido y luego vamos entrando en la materia y vamos resolviendo algunas dudas, vamos desarrollando algunas ideas, etc. Entonces, yo tengo un plan de evaluación de la siguiente manera. Ahí estarían las instrucciones. Esto no lo he subido, yo revisé ayer, no estaba creado a mí, bueno, yo no encontré que me hubieran ingresado en la plataforma para subirles el plan de evaluación. Lo tengo en el celular, aquí lo tengo en la tablet, lo tengo en el celular para más tarde, ahorita más tardecito, apenas termine la clase, se los hago llegar por vía el grupo que tenemos. Entonces, el plan de evaluación. Primero, elabore un ensayo en el que analice las diversas problemáticas relacionadas con la existencia y operatividad de la comunidad internacional, desde el orden jurídico y político. El texto debe contener planteamiento del problema, antecedentes, bases teóricas, discusión, conclusión y referencias. Es decir, los elementos básicos de un ensayo académico. Hay de todas formas, como les digo, ahí ya se los voy a enviar. Mínimo 15 folios, tamaño A4. Así como un mínimo de 10 referencias de libros provenientes de libros o revistas científicas.
Utilizamos como forma de citación, como base de todo, vamos a usar APA, no importa que sea APA 6, APA 7, no estamos aquí en un curso de metodología de la investigación ni nada que se le parezca, pero sí debemos guardar cierta forma, citar correctamente, ir desarrollando las destrezas para la investigación, presentar en formato PDF, valor 34%, porque van a ser 3 evaluaciones para no poner 33.33, 34, 33 y 33. Entonces sería fecha de entrega 22 de enero de 2023. Es decir, no este domingo, sino el domingo arriba siguiente. Disculpe, profe, que le interrumpa. Dígame. ¿Me podría repetir el título? Creo que no lo escuché correctamente. Ok, ya se lo digo, pero de todas formas yo se lo voy a enviar ahorita Sería un ensayo que analice las diversas problemáticas relacionadas con la existencia y operatividad de la comunidad internacional desde el orden jurídico y político. ¿Por qué? ¿Por qué digo las diversas problemáticas? Porque hay quien dice que no existe la comunidad internacional. Hay quien dice que sí existe la comunidad internacional y siempre ha existido. Hay quien dice que la comunidad internacional existe sobre la base de supongamos, elementos de relaciones jurídicas internacionales o de relaciones geográficas. Es decir, que puede haber varias comunidades internacionales o han existido tantas comunidades internacionales de acuerdo con la capacidad técnica, digamos, de los seres humanos para comunicarse. Porque, claro, es lógico pensar que es posible, no podemos decir, supongamos que existiera una comunidad internacional entre el Imperio Inca, ¿sí? Entre el Imperio Inca y los imperios del Extremo Oriente, por decirlo, los imperios europeos, si no tenían ningún tipo de comunicación. Entonces, quiero es que podamos mostrar cuáles han sido las problemáticas existentes antes y hoy en día respecto de la idea de la existencia de una comunidad internacional. También se dice, bueno, para que exista una comunidad internacional deberá haber un cierto nivel de igualdad, o no, o tiene que haber un cierto nivel de una preponderancia de un Estado hegemónico o de una dualidad de Estado, de dualidad de posiciones políticas. Entonces, eso ha generado un sinfín de teorías, un sinfín de enfoque, un sinfín de problemáticas que han generado esa idea de que si existe o no existe, o hasta qué punto existe, cuáles son los presupuestos para su existencia de lo que se conoce como la comunidad internacional. No sé si me di a entender, Juan. Sí, está perfecto, profe. Me queda claro. Gracias. Sí, de todas formas, yo creo que tengo por allí, hay un material es solamente como informativo, ¿sí? Porque pues habría que investigar más. Pero hay un material de un jurista español, Calduc, ¿sí? Que viene es un libro de Derecho Internacional, me consigue fácilmente por internet, pero igual se lo va a llevar, que trata sobre la sociedad internacional, que es, digamos, una forma más amplia de llamar a la comunidad internacional. Bueno, ese sería el primer ensayo, ¿sí? El primer ensayo, porque yo estaba pensando... Doctor, una consulta, mi doctor. ¿Qué extensión me dijo? ¿Cuántas carillas debe tener el trabajo? 15. 15 carillas. 15 carillas mínimo, yo le digo mínimo, porque, bueno, sería como también el tope, pero pues también porque es que a veces uno nota que de repente está escribiendo y dice, ay, ya estoy por la 13 y no he finiquitado las ideas, y entonces termino como terminó el novelista francés Stendhal, La Cartuja de Parma, que hizo muchos capítulos y al final el último capítulo remató todo muy feo. ¿Quién levantó la mano? A ver, ya como que no vino esto. Doctor, ¿y hasta cuándo puede repetir la fecha de entrega? 22 de enero. 22 de enero. La estructura del trabajo nos dijo que estaba... La estructura sería, no importa no es que tenga que tener esos títulos, sí tiene que tener esos elementos. Un planteamiento de problema, no es necesario que diga planteamiento de problema, si usted quiere lo pone, ¿sí? Planteamiento de problema, unos antecedentes mínimos, unas bases teóricas sencillas, una discusión, conclusiones y las referencias.
claro, la gran parte, como es un trabajo documental, la mayor parte del trabajo pues está sustentada en las bases teóricas. Y la discusión, pues la producción que hace la persona, el alumno, el participante, con el problema no le ponemos elementos metodológicos porque se supone que se usa la metodología documental. Porque también si le ponemos elementos que incluyan los elementos metodológicos es un folio, 2 folios más que se pueden usar para expresar las ideas que estamos desarrollando. Creo que se han conectado otras personas, ¿verdad? Juan Cabrera, creo, no Juan Cabrera, no. Silvana Flores, no, ya no me acuerdo. Estaban conectados. Bueno, no sé, ahorita vemos. Bueno, esa sería la primera evaluación. La segunda evaluación no sería un ensayo, sino un informe. La idea de este informe es hacer como una retroalimentación de todas las bases necesarias para el abordaje de esta materia. Elabora un informe relacionado con las fuentes del derecho internacional, así como los conceptos fundamentales en la materia. Por ejemplo, ¿qué debiera ir? Era ahí sujeto de derecho internacional. Por ejemplo, ¿cuáles son los sujetos de derecho internacional? El derecho internacional público, en todo caso, pudiéramos pensar. En el que se expresen suficientemente los elementos básicos para la comprensión de las altas temáticas, tanto las fuentes del derecho internacional como los conceptos fundamentales en la materia. Hay que ver que si estamos hablando de las fuentes del derecho internacional, debemos considerar que pudiéramos pensar entre las fuentes del derecho internacional público y las fuentes del derecho internacional privado, ¿sí? Porque recuerden ustedes que el derecho internacional privado tiene ante todo una gran cantidad de normas que forman parte más bien de la normativa interna de cada Estado, mientras que en el derecho internacional público tenemos unas fuentes muy específicas establecidas allí, establecidas en el Estatuto de Roma, están ahí las fuentes del derecho internacional público. Entonces, voy a leer de nuevo. Elabora un informe relacionado con las fuentes del derecho internacional, todas, así como los conceptos fundamentales en la materia, en el que se expresen suficientemente los elementos básicos para la comprensión de ambas temáticas. Mínimo 20 folios, tamaño A4, así como un mínimo, gracias, así como un mínimo de 15 referencias, en este caso 15 referencias provenientes de libros o revistas científicas. Presentar en formato PDF, valor 33%, fecha de entrega 3 de febrero de 2023. ¿Alguna duda con eso? Nada, todo está bien comprendido. El anterior, el primero, es un ensayo. Obviamente exige una mayor creatividad, un mayor abordaje creativo en cuanto al planteamiento de lo que vamos a exponer en el ensayo. En este segundo, que es el informe, estoy requiriendo más un acopio y un resumen, una presentación organizada, sintética de la información que estoy pidiendo. No sé si tengan alguna idea al respecto o alguna sugerencia, algo. Doctor, bueno, efectivamente no es solo la única materia que estamos recibiendo, también estamos recibiendo otra materia, quien también nos envió a hacer un ensayo y van a haber varios trabajos también ahí. ¿Qué posibilidad hay que nos extienda usted el tiempo de entrega de estos trabajos? Mire, yo puedo extender el tiempo de entrega, yo lo puedo extender, pero me dan fecha tope, creo que 20 de febrero, para entregar todas las notas. Pudiéramos extender el tiempo de entrega y por eso no se asusten. Lo que sí tenemos que es terminar dentro de los tiempos que me pidieron. No se preocupen por eso, de repente, porque yo lo tengo aquí ¿cómo se llama? En un PDF que les estoy enviando. Ahí acabo de enviarles un PDF, está el plan de evaluación.
Pero los tiempos los puedo cambiar, por eso no hay problema. Solo que entiendan que tenemos que tener listo, yo tengo que entregar notas el 20 de febrero. Profe, disculpe, una pregunta. Dígame, Solange. ¿El informe ahí se tiene algún formato o alguna metodología para realizarlo dentro de lo que cabe? No, no hay ningún formato. O sea, ¿el formato cuál es? El formato A4 con normas APA. Normas APA normal, quinta, sexta edición. Pero no, lo central no va a ser la revisión de la formalidad. Sí, digo yo, utilizamos normas APA sexta o séptima edición, quinta, la que sea. Pero pues para darle una formalidad al trabajo, un orden. Y pues se supone que si vamos a hablar de las fuentes y vamos a hablar de los conceptos básicos, podemos abordar un apartado 1 relacionado con las fuentes, 1 tanto, ¿no? Y con respecto a los conceptos básicos, lo concerniente también lo dividimos en dos. Pero no es nada, digamos, la parte formal no es objeto de evaluación. Lo que yo quiero que sí que pues vayamos, como estamos haciendo, vamos a presentar luego una tesis doctoral, pues tenemos que ir preparándonos para el momento en que la vamos a presentar, pues ir ya teniendo tomando esas destrezas en el aprendizaje. De todas formas, miren, ¿qué les voy a decir yo? Nosotros tenemos 2 encuentros más. En esos encuentros, por eso estoy hablando ahorita de esto, para que lo vayamos desarrollando, y en esos encuentros, pues yo voy a explicar algunas temáticas, pero también podemos hacer retroalimentación de lo que vamos desarrollando. La idea, mire, la idea en un doctorado ¿cuál es? Que las personas aprendan y, digamos, por sí mismas se ayuden en el desarrollo de las destrezas investigativas. Esa lucha de profesor con el alumno, como tirando una cuerda a ver cuál tiene más fuerza académica, eso no existe ya, eso no tiene ningún valor ni científico ni académico. La idea es construir el conocimiento y que vayamos pues enriqueciendo. Recuerden algo, nosotros cuando estamos desarrollando esta fase de escolaridad, donde vemos estas materias, vamos a ir pensando siempre en el tema que yo voy a desarrollar. Por eso, les digo, el tercer ensayo, la tercera producción escrita, es la siguiente, para ir desarrollando el tema de las problemáticas. Elaboro un ensayo en el que analice 3 casos históricos, concretos de aplicación del derecho internacional a problemáticas específicas, desde el orden jurídico y político. Por ejemplo, le doy aquí en el caso de Venezuela la problemática del diferendo colombo-venezolano por lo territorial o el diferendo con la República Federativa de Guyana. Hay dos casos muy claros. En Ecuador creo que ha habido también bastante problemática, creo que territorial, no sé si con Perú, sí, un enfrentamiento bélico, algo así. Bueno, elaboró un ensayo en el que analice 3 casos históricos concretos de aplicación del derecho internacional a problemáticas específicas desde el orden jurídico y político. Obviamente centrado en lo jurídico, pero cuando hablo de lo político es porque no podemos desdeñar el tema político y geopolítico en el estudio del derecho internacional, porque no habiendo en el derecho internacional un ordenamiento jurídico supranacional que haga que sean coercitivas todas las decisiones y todas las obligaciones, pues siempre va a entrar la parte política y geopolítica a desarrollarse allí. El texto debe contener planteamiento de problemas, antecedentes, bases teóricas, discusión, conclusiones y referencias. Mínimo 15 folios, tamaño A4, así como un mínimo de 12 referencias provenientes de libros o revistas científicas. Presentar en formato PDF, valor 33%, fecha de entrega 12 de febrero. Voy a ampliar un poquito las fechas. Les iba a decir algo, no es que yo diga, bueno, tienen que investigarlo allí, sino que va a ser más fácil encontrar material de la temática que van a desarrollar académica, van a utilizarlo en esas bases de datos, en esos buscadores como Dialnet o Redalet son los más prácticos. No es que no lo puedan buscar de cualquier lado, pero por ahí lo van a encontrar más fácil. También Google académico es bastante útil, sabiendo deslindar algunas cosas algunos resultados que no son netamente académicos, no tienen un rigor científico tal, pero pues sí también Google académico es
es muy relevante en ese sentido, es muy útil, muy práctico. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Claro que sí, Juan. ¿Valdría para el último trabajo buscar, por ejemplo, sentencias de la Corte Interamericana sobre un solo tema, varias sentencias que hablen de un solo tema en cuestión de alguna problemática? A ver, si supongamos, yo digo tres problemáticas, ¿sí? Pero si usted consigue, supongamos, una problemática, una sola, de tal extensión, de tal que nos aporte suficientes elementos de juicio para poder considerarla relevante, que pueda ser ella objeto del ensayo, estaría bien claro. Yo digo tres ejemplos muy sencillos. Si usted la va a abordar con mayor profundidad, no va a haber ningún problema, Juan. Me parece buena la opción que usted plantea. Listo, muchas gracias, profe. Ok, listo. Entonces, estamos claros con respecto al plan de evaluación. Yo tengo, ahí está mi número. Por favor, me acuerdan que apenas yo pueda subir esto que les di, lo subamos a la plataforma y lo pongamos como actividades concretas. Por favor, me acuerdan a mi número el tema de las fechas para ampliarlos. ¿Ustedes les parece bien que de repente yo ponga los tres trabajos en fecha cercana, ya finalizando la materia, o prefieren que amplíe la fecha, por ejemplo, por decir del 22 al 25, del 2 al, o todo hacia el final? Profe, si fuera posible un poco saltado para poder tener el tiempo de hacerlo. Sí, sí, es verdad, porque Porque, después se pega todo. claro, imagínese, o sea, con el trabajo diario, ¿no? Sí, claro, Imagínense ¿no? que sean tres de golpe, tres trabajos de golpe y están un poco extensos, entonces, si fuera posible un poquito saltado. Ok, está bien, está bien. Sí, sí, sí. No, yo entiendo. Entonces, ustedes saben que, salvo que uno sea una persona muy adinerada, todos los que hemos estudiado en posgrado, pues nos tenemos que vivir con el día a día de un trabajo exigente, muchas responsabilidades familiares, escolares, mil cosas, y aparte el estudio que estamos desarrollando. No se preocupe por eso. A mí, bueno, la única limitante, lo que le digo, es el tiempo de la universidad que me exige la presentación de esos, de esos resultados. Ajá. Ahora bien, estamos claros con respecto al plan de evaluación. Eh, yo he decidido que hagamos producciones escritas porque pues estamos en un doctorado, no me parece de repente tan relevante y sobre todo en esta materia, de repente estar haciendo, qué sé yo, ¿cómo se llama? Que estemos desarrollando mapas mentales, mapas conceptuales, ese tipo de herramientas en este momento no, y en esta materia no me parecen tan aplicables, porque pues estamos frente a un derecho que es un derecho bastante complicado, no complicado, complejo, pues tiene muchos elementos. ¿Qué me puede decir de ustedes qué es el derecho internacional? Para tengamos una idea. Bueno, profe, para mí yo creo que el derecho internacional es un conjunto de normas, principios, preceptos que se da la relación entre estados a nivel internacional. Ok, ok. Acá tengo un material de la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, que dice que es la rama jurídica que regula las relaciones entre Estados y particulares, porque, claro, aquí engloba el derecho internacional privado. Siempre que tengan un componente internacional, haciendo ese efecto, el componente internacional, el de las relaciones entre particulares, que son las relaciones entre particulares con un componente internacional, la transnacionalidad. Se puede aplicar en dos niveles, las relaciones que se producen entre dos o más países y las relaciones jurídicas entre ciudadanos que las relaciones tengan carácter internacional. Claro, lo que yo le digo, en esta materia pues siempre hace uno más énfasis en el derecho internacional público porque incluso el derecho internacional privado tiene que ver con normativa interna y tiene que ver también con el establecimiento de normativa que sobre la base del derecho internacional público, convenios internacionales. El derecho internacional surge de la necesidad, dice acá, de establecer un marco que regulase conflictos frecuentes entre países. El derecho internacional público, por su parte, es un conjunto de normas jerarquizadas y coordinadas que se aplican a las relaciones externas entre sujetos soberanos.
es decir, entre estados y otros sujetos de derecho internacional. Cuando digo entre estados y digo otros sujetos de derecho internacional, ¿a quiénes me estoy refiriendo? Tal vez a los organismos internacionales. A las organizaciones internacionales que son conformadas por otros estados. Y algunos sujetos especiales, recuerden que hablamos de la Orden de Malta, siempre se hace esa referencia, y de algunos grupos beligerantes que han tenido cierto reconocimiento, como por ejemplo en su momento la Organización para la Liberación de Palestina, ¿sí? Que tú tenías un reconocimiento internacional, era invitada a foros y a sitios donde se iba a debatir respecto de eso. Eso es un tema muy delicado, sí, el tema de la, de la beligerancia y el tema del reconocimiento internacional, que son uno de los conceptos básicos del derecho internacional público. ¿Recuerdan ese tema del reconocimiento? ¿De qué se trataba? El tema del reconocimiento era aquel que un Estado podía ser un Estado soberano, partamos de la idea de un Estado que tenga sus tres elementos normales y básicos para la conformación, pero para ser sujeto de derecho internacional debía tener el reconocimiento de los otros Estados. Se supondría que tendría que tener el reconocimiento de la comunidad internacional si la comunidad internacional fuese una institución homogénea, pero también se podía ir manejando el reconocimiento individualizado de cada Estado. Por eso existen en el mundo algunos países que no son reconocidos por todos, algunos países que no son reconocidos prácticamente por nadie, y lo que limita el establecimiento de relaciones internacionales entre esos países. La suscripción de tratados y acuerdos internacionales se ve limitada también por ese tema del reconocimiento. En estos casos también tenemos el problema el reconocimiento de estados nacientes. Últimamente han nacido, digamos, ahorita el año pasado, y con la teoría de eso, han nacido algunos estados que no tienen completo reconocimiento de los países mundiales. ¿Se acuerdan ahorita que surgió con ocasión de la guerra de Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, y también con esos mismos antagonistas, con el problema de la guerra de Crimea? ¿Sí lo recuerdan? Sí. Sí, que está el Donbass. Antes eran unos que me sonaban muy raros, que eran Abjasia y Osetia del Sur, y ahora Donbass, y ahí se me fue el otro ahorita. Bueno, ese es un problema de derecho internacional. Otro de los problemas del derecho internacional público es la utilización, la explotación de los bienes comunes internacionales, como serían las aguas, el medio ambiente, el espacio ultraterrestre, todas esas cosas. Es un problema de derecho internacional que se regula por medio de convenios internacionales que tienen una característica fundamental que va a ser uno de los aspectos fundamentales que debemos recordar en esta materia, que son normas de lo que se conoce como soft law. Que por cierto, creo que era Giovanni me hablaba de preceptos, principios y normas, ¿sí? Porque en el derecho internacional tenemos una delimitación jurídica de diversas naturalezas. Hay principios, hay valores y hay normas que no todos tienen el mismo nivel de obligatoriedad. Algunos son solamente como declaraciones declaraciones de intención, normas orientadoras para el suministro de la normativa interna, etcétera, etcétera. La protección de los derechos humanos, un tema muy polémico, un tema polémico bueno, se han llegado a algunos extremos de decir que los derechos humanos no existen. También, bueno, habría que revisar ese tema también, porque pues en cuanto a existencia natural, pues los derechos humanos no existen. Pero bueno, que no existen los derechos humanos digamos, como fundamento material. Algunas bases de tipo político también quiere decir que son construcciones neoliberales, etcétera, pero también con respecto al tema de los mecanismos de protección de los derechos humanos,
que realmente se convierten en pesadas, andamiajes procesales que muchas veces no dejan ningún tipo de efectividad. El estatus de los refugiados, los conflictos de nacionalidad, el tema del uso de las armas nucleares, es otro de los temas de derecho internacional muy relevantes. ¿Cuáles son las fuentes del derecho internacional público? ¿Cuál es la fuente por antonomasia del derecho internacional público? Los tratados internacionales. Son los tratados internacionales con el nombre que se le dé a estos. Tratados, convenios, protocolos. ¿Cuál me dijo, Giovanni? Sí, justamente le decía tratados, convenios internacionales, pero siempre y cuando sean ratificados por cada estado. Sí, tienen que ser ratificados por cada estado. Hay denuncias, hay reservas, por lo tanto, en algunos casos no son aplicables en su totalidad y también tienen que ser ratificados en gran parte, bueno, en los sistemas políticos de las democracias liberales, tienen que ser la ratificación, conlleva la aprobación por parte de los cuerpos legislativos nacionales para la aprobación, y si no se logra esa aprobación, pues no han sido ratificados esos convenios internacionales. En el caso de Venezuela, me recuerdo que para el ingreso al Mercosur, ¿sí? Duró mucho tiempo porque el Senado del Paraguay, creo que era, que no ratificaba, no aprobaba ese convenio, y mientras no lo aprobaba, no fuese ratificado por todos los países que forman el Mercosur, pues no iba a entrar, y después igual lo ratificaron y después lo volvieron a suspender. Entonces, implica una realización de los tratados internacionales de una serie de procedimientos, de normas, de, digamos, requisitos que son valiosos por sí mismos para obtener la validez de esos tratados internacionales. Otro es los principios generales del derecho reconocidos por los estados, la costumbre internacional y las decisiones judiciales y la doctrina de los grandes estudiosos del derecho internacional, que pueden ayudar a determinar, no es a crear una norma. En estos casos, la doctrina no es una fuente directa, la doctrina no va a crear la norma. La doctrina me va a decir el grado de alcance de la norma, la inteligibilidad de la norma. No es que el estudioso del derecho internacional va a crear una norma, porque se supone que si en el derecho internacional solamente son sujetos de derecho los estados y las organizaciones internacionales y algunos otros sujetos especiales, va a venir una persona particular a establecer una normativa. No. ¿Por qué no puede venir esa persona particular a establecer una normativa? Porque la normativa en derecho internacional, como sabemos, se sustenta de acuerdo a la soberanía del Estado, que otorga ese consentimiento para vincularse ante otro Estado o ante otros Estados, ante una organización internacional. Entonces, en ese caso, como dije, la doctrina implica solamente el poder comprender hasta dónde llega una norma jurídica, cuál es su alcance, cómo se va a aplicar, en qué casos no debe aplicarse, cuáles son las consecuencias de su desaplicación desde el punto de vista de digamos, el continuum del derecho internacional como ciencia jurídica, pues como ciencia en general. Hasta ahora, ¿cómo vamos, compañeros? ¿Cómo les parece? ¿Qué tienen que decir? Profe, una consulta. Usted había hablado también como fuente del derecho a las decisiones judiciales. Sí, las decisiones judiciales. Si bien es cierto, a nivel internacional se considera ciertas decisiones de algunos órganos como vinculantes y otras simplemente como decisiones consultivas. Ahí va mi pregunta. Si tenemos ese panorama para nosotros poder aplicarlo a nivel internacional, no sé si a través de estas decisiones cada estado puede tomar de acuerdo a su conveniencia. Le pongo un ejemplo.
hubo una decisión consultiva a Costa Rica acerca del matrimonio igualitario. Entonces, en nuestro Ecuador igual hay un pronunciamiento ya de la Corte Constitucional en la que se acepta justamente este particular. Entonces, en la parte consultiva simplemente era algo referencial, más no vinculante. Entonces, más o menos ahí quisiera, profe, que si me pudiera un poquito ampliar esa diferencia. En el caso del derecho internacional, la jurisprudencia, al igual que como dijimos de la doctrina, es una fuente indirecta, es una fuente netamente referencial, es una fuente informativa, porque las normas jurídicas, realmente las normas jurídicas son las derivadas de los tratados internacionales, pero pudiéramos, ante la oscuridad, ante la falta de inteligencia de un tratado, ante la duda o lacuna que existiera para la interpretación o aplicación de ese tratado, podemos recurrir como una fuente referencial, como un antecedente a decisiones similares que pudiéramos decir que pudiera ser la analogía, pero no viene citada acá, pudiéramos a decisiones análogas, ¿sí? Que pudieran darnos una luz, un camino, una forma de comprender de comprender la situación jurídica, porque partamos de algo. Cuando el momento en que vamos a aplicar las fuentes, podemos pensar ante un diferendo entre dos naciones, pero recordemos que el diferendo entre dos naciones se va a resolver no de acuerdo como se hace en el campo privado, que yo tengo unas normas jurídicas, voy a un tribunal, el tribunal con el dominio de lo que se llama la jurisdicción, es decir, la potestad para resolver conflictos de manera legítima y de manera coercible, conflictos intersubjetivos, me va a decidir no. Porque en el caso del derecho internacional, recuerdan ustedes, había una teoría que explicaba el proceso como un contrato, como un acuerdo de voluntad de las partes para decir, bueno, yo voy a someterme al conocimiento a este tercero. En el caso del derecho internacional, eso no es aplicable en la jurisdicción normal civil. En el caso del derecho internacional, recordemos que los estados también van a definir la forma en que van a resolver ese diferendo. Entonces, en esos casos, no habiendo un órgano superior jurisdiccional que puede ejecutar coercitivamente la decisión, la jurisprudencia va a operar también como una fuente indirecta que va a permitir la ilustración de las partes y de la instancia de decisión internacional respecto de la norma jurídica, del conflicto jurídico que se tiene en juego. Y por eso yo siempre digo que hay que tomar en cuenta lo político en el derecho internacional, que yo dije que había que verificar los problemas desde el orden jurídico y político, porque en estos casos, una vez obtenida la decisión o para obtenerse la decisión, siempre va a jugar la influencia política y el poderío, digamos, militar, social, económico de cada nación para la obtención de la resolución al conflicto internacional. Y si no veamos el conflicto internacional entre Argentina y Inglaterra con las Islas Malvinas o Islas Falkland, y ya ven ustedes de qué forma se resolvió. Sí, justamente nosotros hemos tenido el Ecuador, lamentablemente, cuando ha habido arbitrajes internacionales, lamentablemente hemos tenido escenarios complicados en los que nos hemos sometido a organismos internacionales en las que no ha habido esa imparcialidad, ¿no? Empresas extranjeras que han incumplido y nos hemos sometido ante organismos que han sido de la nacionalidad de esas empresas. Entonces, por eso más era enfocada ahí mi pregunta, profe. Muchas gracias. Claro, Giovanni, y se me olvidaba decirles esto, y que menos mal que usted me ha tocado ese punto. Debemos recordar que en las relaciones internacionales hay actores emergentes que no están comprendidos dentro del derecho internacional clásico, porque las transnacionales, las grandes corporaciones internacionales, son verdaderos actores
políticos del panorama internacional que imponen a los estados verdaderas obligaciones y manejan presiones que yo pienso que dejarlos de lado del juego del derecho internacional, que es simplemente como tapar el sol con un dedo o ocultar la cabeza. En el caso de Venezuela, por ejemplo, es un diferendo con Guyana, con la República Federativa de Guyana. La República de China Popular China, tiene intereses, digamos, coincidentes con Venezuela en algunos aspectos, desde el punto de vista económico y también un poco en lo político, pero tiene unos intereses muy fundamentales en la República de Guayana. Entonces, si bien China es un aliado de Venezuela en algunos aspectos, en el caso de la existencia de grandes transnacionales chinas citas en Guayana, en ese caso se ha visto, digamos, en los foros internacionales que la República Popular China ha sido proclive a favorecer a Guyana en ese sentido. Entonces, esas transnacionales chinas, y solo por decir esas chinas, han ejercido una influencia directa en la conformación de lo que son las relaciones internacionales y forman parte, a mi juicio, de la comunidad internacional. Yo estoy tutoreando, por cierto, ahorita un trabajo de grado aquí de Venezuela, de maestría, que trata ese tema y me parece interesantísimo. No lo he incluido en la temática que vamos a desarrollar porque pues, me parece que es muy emergente, muy reciente. Bueno, si bien tengo material sobre ese que he leído, que me parece muy interesante, ya tiene alguna data, pero eso hay que considerarlo siempre, Giovanni y compañeros presentes. Sí, profe, no solamente como usted indica a nivel internacional, lamentablemente a nivel interno de cada país ha influenciado mucho estos organismos. Nosotros hemos sufrido, póngase como un ejemplo del Fondo Internacional, Fondo Monetario Internacional, con políticas que a nuestro Estado nos ha tocado someternos, ¿no? Al poderío. Topo el tema que usted dijo, político, jurídico y económico. Entonces, lamentablemente, nosotros ese panorama no lo hemos visto solo en Ecuador, sino en Latinoamérica. Mire, les iba a decir algo con respecto a esta materia. Como ustedes verán, ¿sí? En esta materia, bien estudiada, bien planteados las ideas que vamos a desarrollar, lo menos que vamos a hacer es aburrir, porque es un tema, es un campo político, es un campo para el debate, es un campo para la comprensión, es un campo donde no hay certezas. Yo digo que a mí me gusta, hay un paisano de ustedes que dice que a mí me gusta usar unas palabritas marcianas, ¿sí? Y entonces con ocasión a esta materia, yo digo que podemos en el campo del derecho internacional usar una palabra, un adjetivo que de repente no se usa mucho para describir lo que es abigarrado. Algo abigarrado es, imagínense ustedes, le digo porque hay un poema del poeta colombiano Álvaro Mutis que lo usa, una creciente, una inundación que se ha traído casas, vehículos, personas, animales, material de labranza, etcétera, etcétera. Un conjunto que está junto, pero es muy complejo y hay muchas cosas que se notan la diferencia con los demás. Entonces, el derecho internacional es eso, es abigarrado, es complejo. Entonces, tenemos que entrar a entenderlo partiendo de olvidar la certeza. Creo que fue Solange que me dijo que tenemos que desaprender. Sí, sí, Solange, ok, me dijo usted que aquí también es esto, tenemos que olvidarnos la certeza, olvidarnos de que esto es así, porque esto es así hoy y mañana es de otra forma. Lo que yo les dije, si vamos a la teoría clásica del derecho internacional, las organizaciones internacionales no forman parte no son sujetos de derecho internacional, pero sí son sujetos que ejercen influencia en el derecho internacional, entonces hay que considerarlo, no pudiéramos ser tan inocentes nosotros de no considerar. Entonces, miren, jóvenes, creo que, bueno, lo que me interesaba hoy era hacer el primer acercamiento. Ustedes tienen mi número, ¿sí? Me pueden escribir, a veces, de repente si me llaman, yo a veces tengo el teléfono en silencio y no me doy cuenta, ¿sí? Pero por favor me pueden escribir y me dicen, no, me pueden llamar por notas de voz, ¿no? Pero
para ir resolviendo cualquier duda sobre la marcha. Por el tema del tiempo, no se preocupen, porque yo extiendo las fechas. Si tienen algún problema, si tienen alguna duda, si necesitan algún apoyo, por favor se comunican conmigo. La idea de nuestro estudio en esta materia, esto ya es andragogía, depende de la responsabilidad de cada cual, no existe una lucha entre el profesor y el alumno, entonces cuenten con el apoyo y cuenten con la asesoría presta y también yo estoy... Porque muchas veces, a mí me molesta a veces cuando se dicen las cosas como una retórica, estamos dispuestos a aprender. Dicen muchos docentes que ya lo saben todo, pero como yo no lo sé todo, sí sé que en esta materia, cuando de las cosas que ustedes me digan acá en clase, de las producciones que hagan, yo voy a aprender también. Y me va a servir incluso para ir desarrollando más profesionalmente. Entonces, vamos a construir el conocimiento en conjunto, vamos a pasarlo bien. Cuando yo estudié en la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada, el lema era, se llama la UNEFA, decía, uno viene a la UNEFA para ser feliz, entonces pensemos que también vamos a venir al IESID para ser felices, porque no hay mayor felicidad que aprender, y a ustedes se le ve, porque bueno, han tenido experiencia anterior y han tenido una experiencia negativa, esa disposición a seguir aprendiendo. Entonces, no sé si, creo que podemos dejarlo hasta aquí el encuentro, pero pues cualquier duda, no sé, lo que quieran decir, pues este es el momento para. Solo quería saber ya del tema, más que nada del respecto. Estaba muy preocupado por los ensayos que hay que practicar, los informes. Las fechas de las entregas nos hará conocer usted posteriormente. Sí, claro, porque recuerde usted, yo no he podido subir las actividades al aula. Entonces, cuando yo suba las actividades al aula, ahí le pongo la fecha. Si ustedes notan que, porque a uno se le puede olvidar, yo no creo, pero si se me olvidara, me escriben, mire, profesor, recuerda que usted no dijo a extenderla, y yo la extiendo, no hay ningún problema. Entonces, ahí van a estar las fechas apenas yo lo suba. Si más tarde está subido, pues yo se las hago llegar. Acuérdenme también más tardecito para pasarles el material es un capítulo de un libro, el capítulo de Caldut, que trata sobre la sociedad internacional, que les puede ayudar, les puede servir como punto de partida para, con base en él, empezar a desarrollar más la temática de la comunidad internacional. Gracias, doctor. Es decir, el ensayo que tenemos que hacer, que está programado para el 22 de enero, no lo debemos entregar en esa fecha. No, yo pienso, de repente pudiéramos ponerlo, porque claro, no lo puedo correr tanto, porque si no me va a pegar con el otro, pudiéramos ponerlo para el 26, y luego corremos 4 días el otro, y 4 días el otro, pudiera ser. Gracias, doctor. Esa era la inquietud. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, no habiendo más, me despido, jóvenes. Espero que nos veamos en la próxima oportunidad. Como les dije, por favor, se comunican conmigo cualquier duda. Gracias, profe. Buen fin de semana. Profe. Bueno, hasta luego. Buen día. Buen fin de semana. Igualmente. Gracias, profe.